Son las 8:06 de la mañana, las 7:06 en las Islas Canarias. Continúan escuchando Es la Mañana de Federico. Damos la bienvenida a todos aquellos que se incorporan a nuestra tercera hora de programa. Como todos los días, les vamos a acompañar hasta las 12, a partir de las 10 con Isabel González, con toda la crónica rosa, que también hay mucha tela que cortar. Y aquí, bueno, pues ¿qué quieren ustedes que yo les cuente? La verdad es que la situación es absolutamente extraordinaria, de urgencia, y nosotros estamos aquí precisamente pues para atender al enfermo y para tratar de contárselo lo mejor posible. Lo primero, el tiempo. Hoy es un día caluroso de nuevo en buena parte de España. Siguen aumentando los grados en los termómetros en diferentes puntos, pero especialmente, por ejemplo, en Córdoba y en Zaragoza, donde se van a alcanzar máximas que rozarán los 40 grados. De momento se quedan por debajo, en el entorno de los 36, los 37. En el centro peninsular, en Madrid, 33 grados será hoy la máxima, una jornada muy parecida a la de ayer, e incluso en algunos puntos de Castilla y León, en La Rioja, en Navarra, en Aragón y en el norte de Cataluña se pueden registrar algunas tormentas. Como les digo, de cara al fin de semana aumentan las temperaturas. La mínima, el pelotón del pasmo, con muchos candidatos para encabezarlo: León, Pamplona, Soria y Vitoria, con 13 grados. Bueno, como les adelantaba anteriormente, en unos minutos vamos a tener oportunidad de hablar con Dante Pérez. Él es el alcalde de la localidad ilerdense de Gimenells, pero anteriormente a pasar por el Partido Popular, estuvo en las filas del Partido Socialista y bueno, era el candidato a ser el representante en las Cortes Nacionales por parte de Lérida, un diputado que no se consiguió a pesar de los resultados obtenidos por el centro derecha en Lérida, que le sitúa, si lo sumásemos, las dos fuerzas políticas, Partido Popular y Vox, como segunda fuerza política por debajo del Partido Socialista de Cataluña, tan solo superado por el Partido Socialista de Cataluña. Vamos, si las cuentas no me salen mal, en el entorno de los 40.000 votos habrían obtenido las dos fuerzas políticas si las sumamos y, por tanto, habrían obtenido ese diputado. Dante Pérez es una de las personas que en las últimas horas ha hecho un llamamiento a esa unidad, una unidad que pasaría, entendemos, por la elección de un solo candidato que sumase, digamos, todo el voto de la centro-derecha, pero en unos minutos vamos a poder hablar con él para que nos lo explique y luego comentarlo con Raúl Vilas, Eduardo Inda y Alejandro Vara, que son los contertulios que hoy nos van a acompañar a partir de las 8:30 aproximadamente de la mañana. Bien, en las últimas horas hemos asistido a un cierre de filas en torno a Alberto Núñez Feijóo, al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Y es curioso y no deja de ser algo contradictorio porque estamos hablándole de la persona que ha ganado las elecciones, del partido más votado en España, del partido que ha teñido de azul todo el mapa nacional y que disfruta desde entonces un poder territorial, local y regional histórico sin precedentes, y al mismo tiempo es insólito porque estamos hablando de un cierre de filas en torno a la persona que ha salido victoriosa de las elecciones del 23J, pero al mismo tiempo porque esas dudas en torno a su liderazgo que se quieren de manera interesada abrir desde determinados círculos vuelven otra vez a estar en el seno del propio Partido Popular. Y es que este partido, no sabemos muy bien qué es lo que sucede, tiene un ánimo de autodestrucción patológico, que no se ha curado con los años y que sigue siendo absolutamente nocivo para los intereses del Partido Popular. No deja de ser llamativo también que algunos medios de comunicación, algunas empresas de comunicación ávidas de noticias, no sé si en estos tiempos que corren y que son escasos, aunque he de decir que en este verano desde luego no nos podemos quejar por la falta de noticias los periodistas, pero corremos a dar una noticia como si lo fuese cuando realmente más bien podríamos decir que es un bulo. Desde luego nosotros los periodistas tenemos que hacer una reflexión. No podemos dar pábulo a determinadas declaraciones y a determinadas exposiciones públicas que lo que tienen es un objetivo claro. Y es el hablar, el crear una circunstancia que no existe. Y en este caso estamos hablando de esa quiebra, de esa brecha dentro del Partido Popular. Por eso me parece
insólito, muy destacable, porque es la primera vez que sucede, que todos los varones regionales del Partido Popular, uno a uno, hayan salido a defender a su líder. Esto es algo que en el pasado no estábamos muy acostumbrados a verlo, pero, insisto, me parece que es destacable y, por tanto, me parece interesante escuchar por este orden a Moreno, el presidente de Andalucía, a Ayuso, la presidenta madrileña, a Rueda, el presidente gallego, y a Mañueco, el presidente de Castilla y León. Alberto Núñez Feijóo llegó hace 14 meses por decisión en un congreso, además masiva y mayoritariamente por parte de todos los militantes. Ha conseguido 47 escaños más, ha sacado al partido de una situación crítica en la que se encontraba y ahora mismo es la primera fuerza política de España, después, y por cierto, el partido con más poder territorial de España. Somos el principal partido político de España, tenemos mayoría absoluta en el Senado, gobernamos 12 comunidades autónomas, la mayoría de las diputaciones provinciales, el mapa municipal hoy en España es prácticamente azul, y eso lo ha conseguido Alberto Núñez Feijóo en un año. Alberto Núñez Feijóo gañou as eleccións en España cun apoio abrumador de Galicia. E Galicia quere que intente, cando menos, ser o presidente do Goberno de España. Quiero decir que Alberto Núñez Feijóo es el candidato más votado y debe ser el presidente del Gobierno de nuestro país. Estamos con Alberto Núñez Feijóo para seguir construyendo el futuro de Castilla y León y de España. Muchas gracias. Bueno, entre las comparecencias, y se lo digo con pleno convencimiento y al mismo tiempo creo que con absoluta objetividad, cabe destacar la que expuso ayer, la que tuvo ayer y protagonizó ayer Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña tiene la facultad de crecerse ante la adversidad, ha dado muestra de ello en los últimos años en reiteradas ocasiones, y es cierto que ayer lo volvió otra vez a hacer. Yo creo que pronunció un discurso absolutamente destacable, una de sus comparecencias más importantes en los últimos tiempos, primero porque demostró la lealtad y la fidelidad a un líder y lo avaló con datos y con hechos, y al mismo tiempo porque hizo una radiografía sin tapujos, sin ningún tipo de miramiento de la situación en la que ahora mismo nos encontramos en España, que yo creo que es digna de análisis. Por eso esa claridad, ¿no?, en la exposición, pues aunque a algunos les duela y les pese, en este caso se agradece, porque no estamos poniendo ninguna venda al enfermo y al mismo tiempo esa herida sin haberla curado anteriormente, ¿no? Ella es en ese sentido absolutamente sincera. Bueno, la presidenta madrileña encendió todas las alarmas ante un pacto que a su juicio ya está hecho, ya está rubricado, ya está confirmado, y que, según piensa ella, bueno, pues solamente se puede combatir con la unidad de los españoles que han votado lo contrario, que son más de 11 millones, y poniendo en alerta absolutamente todas las herramientas de las que está dotado el Estado precisamente para evitar un nuevo golpe al Estado, ¿no? Esta mañana hemos querido hacer un ejercicio que yo creo que puede ser muy recomendable, que es el comparar, ¿no?, el establecer ese punto comparativo, el contrastar, como se suele decir en el argot periodístico, la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso con las declaraciones que hizo ayer el ministro en funciones de la Presidencia, el señor Félix Bolaños. Fíjense ustedes, siguiendo la misma senda, los mismos argumentos, bueno, pues qué perspectiva tan distinta. Vamos a escucharles. Que toca dejar descansar a los ciudadanos, también descansar de nosotros, de los políticos, porque ha sido unos meses muy intensos. Sabemos que es mentira y que precisamente en estas 2 semanas y con España de vacaciones, por la puerta de atrás, como acostumbra hacer todo, es cuando va a asegurar su permanencia a toda costa en el poder, y es cuando va a vender literalmente nuestra nación a sus enemigos. El Partido Popular, para esconder su fracaso, está entreteniéndose en fingir que el señor Feijóo puede tener una investidura. Y, en fin, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que algunos partidos pues directamente le cierran la puerta en las siguientes horas a recibir su llamada. Somos el principal partido político de España, tenemos mayoría absoluta en el Senado, gobernamos 12 comunidades autónomas, la mayoría de las diputaciones provinciales, el mapa municipal hoy en España es prácticamente azul, y eso lo ha conseguido Alberto Núñez Feijóo en un año. Creo que nuestra fórmula para las negociaciones es conocida, y es discreción en las conversaciones y publicidad en los acuerdos cuando se logren. Y alertamos a todos los españoles de que Pedro Sánchez ya lo tiene todo pactado, puesto que ya tiene un pacto con Puigdemont. Esto de 15 días para pensarnos las cosas, para nuevamente traición.
Bueno, pues ahí tienen los elementos, juzguen ustedes mismos. En cualquier caso, el ministro de Presidencia en funciones parece que en vez de estar hablando del futuro de la nación, está hablando ya en una taberna, ¿no?, con una caña al lado y fumándose un puro al mismo tiempo. Un poco de respeto, por favor, a los españoles y sobre todo también un poco de respeto a las cámaras, ¿no?, y al Congreso, ¿no?, un poco de compostura y de seriedad, ¿no?, a la hora de hacer este tipo de valoraciones. Y si los españoles se quieren ir de vacaciones, que por supuesto tienen su derecho, y también tienen derecho a estar informados y a conocer qué es lo que está sucediendo y que está negociando en su nombre el Gobierno de España o el Gobierno de España ahora mismo en funciones. Bueno, con Silvia Ribeiro y con Sergio Heras vamos a contarles otras noticias que nos deja la jornada y estamos muy pendientes precisamente de ese recuento de votos que se va a producir mañana y que podría decantar nuevas organizaciones y nuevos equilibrios en el Parlamento español y que son muy importantes. ¿Por qué? Porque se pasaría de conseguir un diputado más el Partido Popular, de necesitar el Partido Socialista la abstención de Junts, valdría con la abstención de Junts, a necesitar el sí. Entonces, bueno, este equilibrio de las fuerzas es realmente importante, así que se va a contar uno a uno y además con 1000 ojos puestos cada uno de estos votos procedentes del exterior. Silvia, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. El Partido Popular cree que le arrebatará un escaño al PSOE en Madrid. Otro de los escaños en disputa está en Tarragona, pero en este caso se lo podría quitar el PSOE a Junts. También se hacen cábalas en Cantabria, en Málaga o en Cuenca, con apenas posibilidades de cambio. El Partido Popular ya avanza que Alberto Núñez Feijóo se someterá a una sesión de investidura si el rey Felipe VI le propone como candidato. A día de hoy solo cuenta con el apoyo de UPN y Coalición Canaria. Estos últimos siempre que Vox no entre en el gobierno. La formación de Abascal, a través de su portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, ha revelado que facilitarán la investidura de Feijóo si logra el apoyo de varios diputados socialistas díscolos. La popular Cuca Gamarra agradece el gesto, pero aclara que no negociará individualmente. Si el señor Feijóo es capaz de convencer a unos cuantos de ese presunto Partido Socialista bueno, que yo no conozco, pero si él encuentra 5 o 6 diputados del Partido Socialista bueno, que le apoyen, nosotros no seremos un obstáculo, De ahí a decir que vamos a entrar en un gobierno media un abismo que yo no he dicho. Me parece muy interesante la reflexión y la afirmación que ha hecho el portavoz de Vox en relación a que Vox no va a obstaculizar una investidura de Alberto Núñez Feijóo. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta y, por tanto, ahí está esa afirmación y ese planteamiento de un partido político que me parece que es importante. Bueno, y como les decía, a las 7 de la mañana se nota en las declaraciones de ambos portavoces una diferencia en el tono, en la compostura, en, bueno, pues digamos el horizonte que se establece en ambos, si lo comparamos con lo que hemos podido escuchar durante la campaña electoral, tanto las nacionales del 23J como las pasadas en el 28M. Bueno, Dante Pérez es el alcalde de la localidad ilerdense de Gimenells desde el año 21, también el cabeza de lista del Partido Popular por Lérida. Dante, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada a esta hora de la mañana. Yo comentaba anteriormente el caso de Lérida. La verdad es que es muy llamativo, ¿no?, el ponerse a hacer números, ¿no?, con los votos obtenidos, pero tú mismo publicabas hace unos días en redes sociales que, aun siendo la segunda fuerza política el Partido Popular, no ha conseguido ese diputado y reclamabas unidad, entendiendo esa unidad, no sé si por ese espacio de centro derecha. ¿Qué querías exponer? Bueno, pues de alguna manera dando a entender que quizás si solamente se hubiese presentado un candidato por el centro derecha, en este caso del Partido Popular, entiendo, o de Vox, no lo sé, ese voto se hubiese agrupado. Bueno, efectivamente, a ver, yo he sido el candidato del Partido Popular en las últimas 3 elecciones generales, en las de abril del 2019, en las de noviembre del 2019 y en estas últimas del pasado 23 de julio. Y en los 3 casos no hemos podido lograr esa representación en la provincia. En la provincia hay 4 diputados en juego y en este tipo de provincias, especialmente en aquellas en las que pues el nacionalismo es fuerte, como en el caso de Lérida, la dispersión del voto, ya no me refiero al centro derecha como tal, sino de todo lo que no signifique el PSC más el independentismo, que al final forma parte del mismo bloque, esa dispersión del voto es letal, ¿no? Y nos deja sin representación una y otra vez. Y te pondría un ejemplo. Por ejemplo, en 2019, en las últimas elecciones, en la repetición de
de noviembre del 2019, que concurría también Ciudadanos en la provincia de Lérida, si sumáramos los votos del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, hubiésemos dejado sin representación al PSC en aquel entonces. Es decir, de los 4 diputados hubiese sacado uno Esquerra, uno Junts, dos Esquerra, uno Junts y uno Partido Popular. En este caso, en las elecciones del pasado 23 de julio del 2023, pues lo realmente llamativo es que nosotros, el Partido Popular, en la capital, en la provincia, hemos sido segunda fuerza, le hemos sacado 5 y 6 puntos respectivamente a Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, pero eso no nos ha servido porque en el resto del territorio, pues la Lérida interior, el nacionalismo tiene un peso muy importante y es donde allí nos sacan esa ventaja y nos han dejado sin representación otra vez. Entonces, en este caso, sí que es cierto que a nivel de provincia, sumando los votos del Partido Popular y de Vox, hubiésemos logrado ser, a nivel de provincia también, segunda fuerza. Hubiésemos quitado al PSC uno de los 2 diputados que ha obtenido en estas últimas generales en la provincia. Y en definitiva, pues esa diferencia ya no sería de 1, sino, igual que en el resto de las provincias catalanas, automáticamente si el Partido Popular, o en este caso Vox, que también ha obtenido en el de Cataluña 2 diputados, siempre tiene un valor doble por cuanto que se le quita al bloque de lo que representa o el PSC o el independentismo, que en definitiva pues forma parte de lo mismo. Y traduciéndolo también a las elecciones municipales, y lo digo porque yo soy el único alcalde, ya lo era en el mandato pasado, del 2019 al 2023, y en este actual mandato del 23 al 27, tanto de Ciudadanos como del Partido Popular como de Vox en la provincia, el único que lo era entonces y que lo es ahora en Lérida soy yo. Puedo decir que, por ejemplo, en la provincia tenemos 1.725 concejales repartidos en los 231 municipios que tiene la provincia de Lérida. Habiendo obtenido este magnífico resultado entre el Partido Popular y Vox en las últimas generales, que sumados, pues efectivamente en la provincia seríamos segunda fuerza, resulta que a nivel de concejales, de lo que te comentaba, de los 1.725 solo tenemos el Partido Popular 17 y Vox 2, claro, y Ciudadanos 1, que se presentó también en las municipales, ¿no? Entonces, sí, es evidente, es evidente por los datos que estás dando. Por eso decía yo lo interesante, ¿no? Que es a la hora de cuando la gente le haces ese llamamiento al voto útil, ¿no? Que sobre todo se hizo mucho la segunda semana de campaña y que luego de todas formas a toro pasado también se ha criticado, ¿no? Porque quizá hay gente que pensaba que ese llamamiento al voto útil no se tenía que haber hecho de esa manera tan abierta, ¿no? Pero bueno, para esto siempre hay opiniones y siempre después, además de las elecciones, siempre después de tener los resultados encima de la mesa, pero lo que es evidente es que esto llama a una reflexión. Yo no sé si hubo, antes de los comicios, algún tipo de acercamiento con los representantes de Vox en este sentido. Bueno, esto entiendo que debería darse a nivel de dirección de ambos partidos, ¿no? Porque lo que es cierto es que cada vez más, y aquí algunas tertulianas vuestras, como por ejemplo Ignacia de Pano, que ya lo decía antes de las elecciones y lo sigue diciendo después, y es que pues para el votante en provincias como Lérida es muy descorazonador, porque ve como una y otra vez pues su voto no se traduce en un resultado, bueno, en términos de escaños, ¿no? Y apelar al voto útil, pues bueno, yo sí que lo he podido comprobar en primera mano, tiene una eficacia muy limitada, porque pues a la mayoría de la gente pues no sabe, por ejemplo, que Lérida pues hay 4 diputados en juego, que uno u otro tiene más opciones de conseguir allí un diputado. O sea, yo creo que aquí la solución es que todo ese espacio, que como ya te digo, que es el espacio contrario o alternativo al bloque del PSC y los independentistas, debiera ir unido en una única papeleta en algunas provincias, como es el caso de Lérida, asegurándonos de esta manera pues la obtención de ese escaño y que de todas formas también además se lo quitaríamos al bloque contrario. Yo creo que lo único, el inconveniente, Dante, es que esto requeriría de una generosidad por ambas partes, ¿no? Y yo no sé si tú esa situación la prevés ahora mismo en el sitio donde te toca, ¿no? Que es donde vives, en Lérida. Pues no lo sé. Yo lo que sí que te puedo decir es que he sido candidato en las últimas 3 elecciones generales y en los
3 casos me he quedado sin obtener el escaño, pero que no ha sido un caso que afecte únicamente a la provincia de Lleida. Por ejemplo, en Gerona pues ha pasado exactamente lo mismo, y en Tarragona hubiésemos obtenido un segundo diputado, y bueno, en Cataluña realmente lo dramático es que en Cataluña el resultado pues es el que ha favorecido o que va a facilitar que Sánchez pues continúe en la presidencia del gobierno. El resultado en Cataluña, es verdad que el Partido Popular ha triplicado el número de escaños, ha pasado de 2 a 6, pero en términos generales el resultado en Cataluña pues ha sido favorable a los intereses de Pedro Sánchez. Eso no se puede obviar. El PSC ha obtenido 19 diputados, por los 2 de Vox y por los 6 del Partido Popular. Entonces aquí en Cataluña veo que es muy necesario encontrar la fórmula para optimizar o para rentabilizar pues ese número de votos, pero efectivamente está ese número de votos. A nivel de Cataluña, en su conjunto, vuelvo a lo mismo, la suma del Partido Popular y de Vox nos hubiera situado en segunda fuerza en Cataluña. Hablabas antes, es descorazonador, ¿no? La gente que, lógicamente, mete su papeleta, ¿no?, en la urna, y convocatoria tras convocatoria ve que su opción política no sale y es descartada, ¿no? Y no tiene además ninguna opción. Y mencionando a Ignacia, que ayer nos acompañaba, y ella ilustraba, ¿no?, de alguna manera la figura de Illa, de Salvador Illa, de la opción del PSC, como ese espejo en el que todo el mundo se ve reflejado, ¿no?, de alguna manera, porque es inodoro, incoloro, insípido. Esa opción de Illa del PSC, que ha sido claramente la favorita de las personas que anteriormente o en anteriores convocatorias han votado independentismo, ¿tú crees que podría llegar a ser una opción para la gente que vota constitucionalismo y que frustración tras frustración ven que pues que su papeleta al final no sirve para nada? ¿O crees que sus... Sí, hay una parte de ello, sin duda. Las elecciones no solamente generales, también las municipales y las autonómicas, y eso también pues en parte es la consecuencia de que nosotros no seamos capaces de rentabilizar esos votos, porque existen, o sea, la masa de votantes que pudiera facilitar gobiernos alternativos, ya no solamente en España, ¿no?, al sanchismo y al independentismo, sino también incluso en la propia Generalitat. La masa de votantes existe. Lo que no somos capaces de rentabilizar esos votos y convertirlos o pasarlos a escaños o en definitiva poder institucional o poder político. Y la verdad es que estamos ya perdiendo un tiempo muy valioso, y esto ya pues es una necesidad en Cataluña, en algunas provincias. ¿El voto cera se puede esperar algo de él a partir de mañana en las circunscripciones? Bueno, en el caso de Lleida nos quedamos a 3.500 votos del segundo diputado del PSC. En el caso de Gerona está algo más cerca, son unos 350. Hay que ver qué pasa con el voto cera el viernes, pero vamos, que en cualquier caso tampoco va a cambiar significativamente las cosas en Cataluña. Aquí el resultado que se ha dado pues es el que ha facilitado que Pedro Sánchez pueda o siga teniendo opciones de gobernar en España. ¿Cómo afrontas la alcaldía desde el pueblo, desde Gimenells, ¿no?, como dique de contención? ¿Cómo se puede hacer o cómo se afronta uno la acción política desde un pequeño municipio como el tuyo, que además creo que gobiernas con mayoría absoluta, si no estoy mal informada? Sí, efectivamente. Tuvimos en las últimas elecciones municipales la mayoría absoluta, al igual que, por ejemplo, en Badalona o en Pontons, y también el Partido Popular gobierna en Castelldefels, donde se quedó muy cerca de la mayoría absoluta, y en Monistrol de Montserrat, donde también sé que nos quedamos cerca de la mayoría absoluta y efectivamente gobernamos, ¿no? Efectivamente, el Partido Popular en Cataluña pues ha tenido salía de unas buenas elecciones municipales, sobre todo en aquellos feudos ya pues históricos, ¿no?, como Castelldefels, como Badalona y los otros que le he comentado. También es cierto que en el resto de, o sea, y hablando ya de la provincia de Lleida, en el resto del territorio tenemos una presencia realmente irrelevante, ya como le comentaba, ¿no? Vox, con un magnífico resultado que ha sacado buenas últimas generales en la provincia, solamente tiene 2 de 1.725 concejales. Nosotros, el Partido Popular, en la provincia de Lleida tenemos 17 de 1.725 concejales. Y por contra, por ejemplo, Esquerra Republicana tiene 668, Junts per Catalunya tiene 671, o sea, prácticamente los mismos, con un resultado que nosotros, pues sumando
el Partido Popular y Vox, a nivel de extrapolando los resultados generales, deberíamos sobrepasar. Entonces, volvemos a lo mismo. Nos encontramos en la campaña que tenemos que hacer de cara a las generales, y eso ya se lo aseguro que ha sido en las últimas 3 elecciones en lo que lo he podido comprobar de primera mano, es que la mayoría de pueblos de 1.000, 2.000 habitantes, es decir, de menos de 5.000 habitantes, pues hay un par de personas del Partido Popular por un lado, hay un par de personas de Vox por otro lado, hay un par de ex Ciudadanos o que se presentaron en las últimas municipales por Ciudadanos por otro lado, y somos incapaces de ponernos de acuerdo y coordinarnos y allí, pues en ese pueblo, pues organizar como mínimo una candidatura de cara a las próximas municipales. Y eso es fundamental. O sea, sin presencia en el territorio, pues no tenemos implantación territorial, y luego es allí en la provincia interior donde el nacionalismo, pues obviamente nos saca esa ventaja insalvable, por mucho que hayamos quedado en segunda fuerza en la capital en las últimas generales, como le decía, pues no hemos podido, a nivel ya de Partido Popular, no hemos podido ni obtener uno de los 4 diputados en juego. Por tanto, la implantación territorial es fundamental, y yendo por separado, otra vez, pues es muy difícil lograrla. Pues muy interesante la reflexión que propone con los datos encima de la mesa. Dante Pérez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Rosana. Gracias. Buenos días. Bueno, pues tiempo tendremos en la tertulia para abordar todo lo que nos ha comentado Dante Pérez. La verdad es que me parece muy esclarecedora esta entrevista, muchísimo, porque vamos al centro neurálgico del problema con el que se ha encontrado probablemente, o uno de los problemas con los que se ha encontrado probablemente el Partido Popular en estas elecciones, y que no supieron ver, o que vieron mal, mejor dicho, los diferentes sondeos, las diferentes encuestas. Bueno, la situación de Cataluña no se la vamos a descubrir a día de hoy, y bueno, lógicamente la perspectiva en otros puntos fundamentales, como pueden ser Baleares, y que estaban amenazados, ¿no?, en este caso por el independentismo, como son Baleares y Valencia, son otras. ¿Por qué? Porque se han logrado constituir gobiernos de coalición, en este caso, con acuerdos con la formación Vox, y hoy precisamente, bueno, pues se va a producir un hecho, un acontecimiento oficial, pero que es muy simbólico, pero que es muy importante en las islas. Sí, el rey Felipe VI va a recibir en el Palacio de la Almudaina a las autoridades de Baleares. La primera en reunirse con el monarca será la presidenta del gobierno, Marga Proens, recientemente investida. La Popular se va a trasladar después al Parlamento, que hoy vota la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, uno de los compromisos adquiridos con Vox a cambio de gobernar en solitario. La gobernabilidad sigue en el aire en Aragón y Murcia, aunque se antoja mucho más complicada que en esta última región. De hecho, la prensa regional ya da hoy por hecho que los murcianos irán a las urnas de nuevo el próximo 25 de octubre. López Miras solo contempla un gobierno solitario, y Vox no valora la opción de quedarse fuera de un futuro ejecutivo. Ambos partidos ya empiezan a culparse de la repetición electoral. Todos los sillones de todos los chiringuitos que se puedan inventar. Pero nosotros lo que queremos con los chiringuitos es cerrarlos, que no queremos sillones, queremos cambiar las políticas. La vicepresidencia de la Comunidad Autónoma garantizaría que se tiene control sobre el desarrollo de todas las políticas. Bloquea ahora la negociación y mantiene activado el botón de la repetición electoral. Vox en la región quiere elecciones. Pues seguimos sin entender, desde luego, la posición del Partido Popular, y en este caso de López Miras en Murcia, porque con un 18% de los votos que ha obtenido Vox no puede tener esa vicepresidencia, y por qué se puede dar en otros lugares, como por ejemplo en Castilla y León o como por ejemplo en Murcia. Sinceramente no lo entendemos. Es algo que creemos el señor Núñez Feijóo debe solucionar, y como él dijo, y vuelvo otra vez a evocar, ¿no?, esa entrevista en Sanjenjo, en ese momento crucial para la historia reciente del Partido Popular, está en su mano, está en su despacho, reunir a los protagonistas y decirles que alcancen una solución ya. Todavía, por cierto, todavía hay tiempo para poder llegar a un acuerdo. Creo que el día 17, el día 13 o el 17, entre la primera semana de septiembre, es cuando se cumple ese plazo. En fin, nos vamos a tomar un Ibudol, porque a esta hora de la mañana el dolor de cabeza ya es acuciante. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte, o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bueno, Silvia, vamos a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Acabamos de escuchar esta entrevista tan interesante, ¿verdad?, con Dante Pérez, pero luego a las 9:20 vamos a charlar con Joaquín Leguina. Con él vamos a hablar de ese gran pacto nacional PP-PSOE que proponen los que vienen a denominarse o autodenominarse como socialistas clásicos, ¿no?, que ya son, bueno, pues 4... Nicolás Redondo Terreros, Rosa Díez, Paco Vázquez, en fin, el propio Joaquín Leguina, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que decir Leguina, pero bueno, son muchas cuestiones las que pueden plantearnos, ¿eh? Pues pensando precisamente en estas dos entrevistas, empezando por la última, la que hacías ahora tu mención, la entrevista que vas a realizarle a Joaquín Leguina, se habla estos días de socialistas o dirigentes socialistas buenos y dirigentes socialistas malos. ¿Creen los oyentes que existen el PSOE actualmente, la ejecutiva del Partido Socialista de Pedro Sánchez? Y también nos decía hace unos instantes, Dante Pérez, que hay situaciones en las que los líderes políticos deben sentarse, hablar y llegar a acuerdos, a entendimientos. ¿Deberían Feijóo y Abascal sentarse para desbloquear la situación en Murcia cuando están abocando a los ciudadanos de nuevo a una repetición electoral? Bueno, esta es una hipótesis, que se sienten y que lleguen ellos a un acuerdo. El teléfono Rosana de todos los días, 648 91 92 60. Bueno, pues vamos a ello. Es La Mañana de Federico. Es Radio.